lo marginal y lo ordinario. Mambembe, el arte y la cultura desde la calle. Mambembe. El arte y la cultura, vistos desde abajo, desde la calle. Porque el arte y la cultura lo haces tú, lo hacemos todos. Hola, ¿qué tal a todos aquí en Mambembe? Sigamos de banales. Hace 8 días el tema fue Bruce Lee, ¿no? Y su influencia en la cultura occidental. Y ahora vamos a, igual de banales, a hablar sobre una historieta. Digamos que se dice que es el único superhéroe mexicano, o sea, en términos del concepto superhéroe, aunque hay especialistas que dicen que no lo es, que porque solamente es un desarrollo mental y físico, no es como una tipo mutación o un toque mágico celestial, un personaje que naciera por ahí del 17 de diciembre más o menos, en la radio, en cómic hace 50 años, y en la radio apareció hace 52 años, en el 63, y la XW dominaba por completo con radionovelas, con series policíacas, y había poco espacio para otras cadenas, y una solución que diera era pues que era un héroe mexicano, que siguiera algunos lineamientos, digamos, endémicos de la cultura popular, pero paradójicamente el personaje es lo más alejado a la cultura chauvinista mexicana, ¿no? Hablamos de Calimán, el hombre increíble, este personaje que ha tenido un arrastre, o sea, sobrevivió al menos con fuerza hasta el cambio de milenio. O sea, y pocas historietas o pocos cómics, sobrevivieron tanto tiempo. Y luego hay una serie de preguntas de por qué sobrevivió con tanta fuerza, ¿no? Bueno, un poco de contexto, platicamos hace un momento de qué tan fan eras de él. Me decía Héctor que no era muy fan de Calimán. Yo lo ubico muy vagamente, o sea, como consumiéndolo. O sea, de niño en mi casa lo que había un buen de historietas, y había como que algunas de Calimán, pero para mí era como Calimán Chano, o sea, que era como un mundo como subalterno, ¿no? Sí, y yo te iba a comentar que ahorita que decías eso, los héroes creados por los autores mexicanos están como atrapados en el realismo. Acabas de mencionar otro de los grandes héroes de historieta mexicanos, Chanoc, que no tenía superhéroes, solamente era un fregoncísimo para todo lo que le pusieran enfrente, eso sí, muy modesto y muy controlado, parecido en ese sentido a Calimán. También el Santo era otro héroe, los super sabios, en fin, casi todos los héroes mexicanos no eran con superpoderes o mutaciones o cosas así, sino eran gente muy picuda, no eran seres maravillosos y venidos de otros planetas. Sí, el personaje es como más excéntrico, ¿no? O sea, de los que has mencionado, bueno, el Santo ya es en sí excéntrico, aunque para nosotros es como normal, ¿no? O sea, un tipo que se pone una máscara y va a golpear gente. Bueno, iba a comer tacos con su máscara y todo. Sí, y que, o sea, bueno, desviándonos un poco, la clásica escena de que llega el Santo con su máscara plateada, su capa plateada, su auto plateado, se baja y le pregunta a alguien, ¿es usted el Santo enmascarado de plata? Y te quedas así. No, o sea, soy James Bond. Sí, pero bueno, es muy excéntrico, pero ya lo tenemos como más asimilado, ¿no? Sí, es muy de nuestra cultura, digamos. Porque representa la lucha, representa el ideal del bien contra el mal, en términos como muy inmediatos, ¿no? O sea, ¿sabes cuál era otro? Se me olvidó, el Payo, que era un cuate que era como, siempre andaba vestido de charro, y en todos los números se fajaba una hiperbuenérrima, salvaba gente y Sobek era otro, ¿no? vencía. Sobek era un escapista. Ajá. Que era como una copia de Calimán. En su imagen era como si fuera una copia de Calimán. Ajá. Creo que todos pensábamos que era como el Calimán en persona, pero como él no se presentaba como Calimán, pero finalmente Sobek y Calimán, pues palabras raras de origen, de quién sabe dónde. Y él también andaba con su turbante, nada más que andaba de doradito. Uh-huh. Y Calimán pues siempre andaba de blanco.
Sí, incluso plantean que es el único en términos de superpoderes y que se regía en términos de una moral muy particular, porque respondía a esas culturas orientales. Su formación es entre mestizo entre egipcio y hindú, ¿no? Siempre hablan como ese pasado. No es muy claro su origen, o sea, me refiero a su historia. De hecho, una cosa que les pasa mucho a los personajes de cómic es ir fundamentando y cimentando una historia sólida dependiendo de la década, ¿no? Digamos que Calimán ha tenido como dos etapas básicas, previo a los 70s, posterior a los 70s, en la cual responde a los intereses de mercado. O sea, por ejemplo, había una serie que me encontré de críticas que hablaban sobre un artículo que se llamaba ¿cómo se llama? La cultura mexicana y Calimán, ¿no? Entonces plantea esta de que es muy curioso o muy preocupante que el único héroe mexicano sea básicamente ya en las portadas, no en la parte, digamos, del cuerpo del cómic, que es sepia, aparte de todo eso le da como cierta calidez y candidez que no tiene el color, fuera casi blanco anglosajón. O sea, que era muy particular, porque resulta que un personaje mestizo lo ilustraban blanco porque se seguía creyendo en los 60, 70 que, se sigue pensando, mucha gente sigue pensando que visualmente el blanco es la piel blanca tiene una superioridad moral, ética, cultural o cualquier... Por lo menos mercadotécnica. Ajá. Para el asunto de la portada. Hay cosas curiosas con eso, porque fíjate que eso que dices que es entre egipcio, en algunas películas incluso dan a entender como que fuera de origen egipcio. Ajá. Y habla de filosofías egipcias según esto, pero él es hindú, y este rollo de la meditación trascendental y el poder de la mente y este rollo, lo ubica entonces como un personaje prácticamente gitano, porque los gitanos pues van más o menos desde la India hasta España, pasando por supuesto por Egipto. Entonces sería como una parte de ese trayecto. El personaje pues es moreno, y hay una cosa curiosa con el santo y con no había forma de hacer, salía muy caro. A principios de los 60 intentaron hacer una historieta en color. Entonces los productores mexicanos lo que decidieron es, para darle un toque original, una modificación, pues los hacían en sepia. Sí. Ese y algunas fotonovelas, y Rarotonga, que era otra heroína mexicana, y Memín Pinguín, y todos estos, bueno, casi todos, el Memín luego ya lo hicieron a color, pero lo hicieron en sepia. Ajá. Y luego, ya cuando ya era costeable hacerlo en color, ya estaba tan clavado el asunto de que Calimán y el Santo, por ejemplo, eran en sepia, que pues ni de chiste le quisieron cambiar, y creo que fue afortunado, porque todos recordamos a esas historietas pues en esos tonitos entre cafecitos todo el tiempo. Hay una edición, creo que del 89, que se llama Calicolor, que es una recuperación de varias series, bueno, varios números que vienen como en historias de varios números. No te recuerdo cómo se llama esa cosa, que son como seriadas o... A ver, uno de los enemigos de Calimán, te me acordé, se llamaba el Conde Bartok. Ajá. Y como era un vampiro, durante muchos años estuvo en México de moda decirle a cualquier amigo que tuvieras medio ruco, flaco, que lo asociaras con un vampiro, le decían Conde Bartok, porque fue una de las series que tuvo mucho éxito porque eran números seriados, muchos números con la misma historia del buen Calimán. Pero decías, si entendí bien, primero fue un personaje de radio. Era una estación que luego se hizo una cadenita pequeña que se llamaba Radio Programas de México. Ajá, exactamente. REM, ¿no? Y luego se convirtió al final en Radio Red. Antes tuvo otro. De hecho, ellos tenían ahí la Tremenda Corte, los que tenían la Tremenda Corte. Y según eso, no alcanzaba, con todo y Tres Patines, no alcanzaba a arrastrar tanto público frente a la XW. Entonces crean quién sabe, porque bueno, cuando crean ya Calimán. Ya cuando crean Calimán, la voz se la pone Pelayo, que es una voz excepcional, dicen. Bueno, increíble. De hecho, responde al nombre la Pantera Bagheera de El Libro de la Selva también es Luis Manuel Pelayo. Digo, por si alguien no lo ubicaba, para que ya sepa de quién estamos hablando. La voz de Solín, que es como su
su aprendiz, Su alumno, Robin. casi Robin, Solín, la hace ahí nada más Luis de Alba, ¿no? O sea, Sí, cuando era niñito. cuando era niño. Entonces hablamos de que está anclado culturalmente. Entonces, fíjate, hablaba un fanático según hay dos especialistas en Calimán, o sea, como esos frikis que han hecho investigación y bla. Entonces planteaba que tuvo mucho éxito el cómic. Bueno, dice que para él es historieta, quitemos el término culterano porque de cómic, porque es un rollo como más alienador. Y de los 90s, porque antes todo el mundo les decía solamente historietas. ¿No? Resulta que el acierto del Tino fue el color sepia, porque logra trasladar cierta evocación al programa de radio, y permitió que la gente que escuchaba el programa de radio fácilmente se colara a través de los dibujos, que dicen que, bueno, él plantea ahorita el hijo de uno de los creadores, creo que es el hijo de Navarro, me parece, que lo complicado del personaje, digamos, de actualizarlo a esta época, no quieren como cambiarle toda esa esencia que tuvo de origen, que logró anclarse en la cultura popular, porque resulta que luego los personajes se van actualizando y ahí van perdiendo una serie de características como que los hace únicos e inconfundibles, ¿no? Sí. Y que eso lo cuidaron mucho. De hecho, hablaba de unas cifras el dueño de los derechos de autor, de que ellos hicieron como un estudio ahí medio raro, en el que mínimo cada semana 5 nuevas gentes lo leen. Si lo multiplicamos, hablamos de que tuvo una base de fijo de unas 20,000 personas. O sea, hablamos de que de gentes lo pudieron comprar y dedicarle tiempo a irlo coleccionando. Más aparte eran tirajes espectaculares para la época. Sí, de 70,000, 150,000 llegaban a ser. Era una cosa, una época de gran éxito de la historieta mexicana, era arrollador verdaderamente. Ahorita que decíamos de Radio Programas de México, para acercarse al mediodía, en muchas casas le cambiaban para escuchar 3 programas seguiditos. Se escuchaba un programa que se llamaba Platícame un libro, de un cuate que se llamaba Severo Mirón, que murió asesinado de una manera medio feona, por motivos también parece que bastante feitos, pero un cuate que te platicaba en 15 minutos un libro, te contaba un poco de biografía del autor, del contexto, y te platicaba el libro. Y seguía La Tremenda Corte. Y luego de La Tremenda Corte, Calimán, el hombre increíble. Bueno, la cosa era de tal nivel que cuando tú te mandaban a las tortillas, en la tortillería, cualquiera que fuera la tortillería, porque en tu colonia o en la de tus primos, donde fuera, se estaba escuchando Calimán. Por las calles, por las casas que ibas pasando, en muchas de ellas, si tenían el radio en volumen más o menos fuerte, se escuchaba Calimán. Y lo hicieron pocos años. No sé, lo han hecho unos 6, 8, 10 años cuando mucho, y como dices, hasta el 2000 todavía había retransmisiones en muchas estaciones de provincia del buen Calimán. Fíjate que, bueno, también comentaban unos como estudios de por qué se anclaba demasiado a nivel popular. Decían que Solín era como muy particular porque resultaba que era el público, o sea, el lector era Solín, entonces pues se quedaba como un rollo muy paternal entre el personaje de ficción Calimán con Solín, porque era como una relación como muy de maestro-alumno, pero también como de padre-hijo, como de Batman y Robin. Entonces, y no era como otros personajes que acompañan héroes que se meten en líos. Ajá, no era como el estorbo, ¿no? Ajá, sí, a Solín lo secuestran y le hacen maldades, pero no porque le ande haciendo torpezas, sino porque los malvados saben que es el punto débil de Calimán. Claro que tampoco nunca explicaron qué tipo de relación había entre Calimán y un niñito, ¿no? Eso es lo eterno. O sea, era una relación perversa, pero sí, ¿y qué hacía ese niñito con el cuate que era como Fakir, no sé qué? Se dice lo mismo de Batman. No, pero con Batman y Robin,
Robin anda en calzoncitos, o sea, también sí, eso sí está, es más feo, ¿no? Decían por qué pegó tanto, así como hacían como varios análisis y comentaban que ese de que Celine era como era como la contraparte, era como romper la cuarta pared, era como viable o fue incluso una innovación para la época. Hablamos del 65, entonces no era muy recurrente que se usara un personaje dibujado como una encarnación del lector. Dicen que la otra es porque tenía ciertos códigos morales. No me refiero no al personaje que en sí los tenía, que era muy sólido, muy ecuánime, y ese rollo de que usaba la violencia solo hasta que era necesaria y prácticamente no era usada, todo era a partir de la inteligencia, que es ese asunto que decía Solín de que la inteligencia, bueno, sí, siempre mostrará el camino o un mejor camino. Dicen que tenía que ver porque en el cuerpo del cómic, de la historieta, nunca había anuncios de pornografía, de cigarros, de alcohol, y que eso era muy raro para la época. O sea, cualquier publicación que fuera afamada, luego la atascaban de publicidad, había una ruptura, digamos, conceptual entre un personaje reclamando comportamientos éticos contra lo que se buscaba anunciar, ¿no? Pero estás hablando también de una época en la que decíamos que los tirajes eran tan grandes en varias historietas. Eso le pasó igual a los supermachos cuando los hacía Rius, luego sus agachados, decíamos al Santo, ¿cómo se llamaba esta? Chanok, Hermelinda Linda, Chanok, una serie de historietas que incluso casi no tenían anuncios porque se vendían tanto que vivían de eso. Cuando empezaron las crisis de esas cosas y llegaron más revistas americanas en las que la idea no es vivir de la venta, sino vivir de la publicidad. Entonces la calidad de las historias y todo eso se fue reduciendo porque no era tan importante, lo importante era conseguir publicidad. En cambio, en estas que estás mencionando tú, podían vivir casi sin publicidad o teniendo muchos controles, digamos, de estilo o éticos sobre la publicidad, porque tenían unos tirajes enormes. Claro que también sobreexplotaban a los dibujantes que los tenían ahí en jornadas extenuantes. Calimán por lo menos salió una vez a la semana, no sé si también fue de las historietas que salió varias veces a la semana, pero hubo un momento en el que Chanok, incluso Los Agachados y otras, salían 2 o 3 veces por semana, número nuevo. Entonces la gente las consumía, pero por toneladas, ¿no? Y los trabajadores pues también se fregaban igual. De hecho, una vez platicábamos aquí cuando todavía no había imagen, sobre una serie que se llama sobre el diseño mexicano, como el popular, el sensacional diseño mexicano. Ajá. Y hay un capítulo dedicado a la historieta mexicana, en la que también se habla de Calimán, Chanok, el Santo, y fue una época dorada, pero, dorada, hablamos de una época en la que toda la gente estaba consumiendo historietas mexicanas, en la que se hacían tirajes abrumadores, como dices, de 150,000 ejemplares, pero la época va cambiando y no supieron adaptarse. Entonces se homologó el cine, digamos, este rollo del llamado cine de ficheras, de quitarle más ropa a las chavas, volverlas más picantes, las narraciones, luego muy burlas, porque luego quien quiere consumir, digamos, la pornografía ya era muy más fácil consumirla. Entonces apelar a la historia roja, subida de tono, no funcionaba tanto como un motor económico, y de repente, y luego las incapacidades de no actualizar los personajes, se murió la industria, se cayó así estrepitosamente. En una década. Que también les pasó, pero en ese sector antes que en otros, el efecto de la globalización. Sí. Una editorial que se llamaba Editorial Novaro, que era de origen argentino, creo, no español, me parece, bueno, una de esas dos, compraba los derechos de historietas de Disney y de otras empresas. Las compraba muy baratas porque eran historietas que ya habían dejado ganancia en el país de origen, y entonces aquí era una reventa muy barata y las metían, y entonces con eso competían con los personajes de Disney y eso, frente a estos otros estilos que finalmente eran
con un tono de crítica social, aunque fueran en chacota y en broma, desde el Memín hasta Chanoc y el que estamos hablando, Calimán, y además de que incluían una crítica social, eran dirigidas a un público muy local, y que en la medida que estaba enamorado de ese tipo de historieta, rechazaba y no aceptaba otro tipo de personajes y de historias. Entonces, para penetrar en el mercado, pues lo que hicieron fue abaratar costos de una manera tremenda, y entonces a los que hacían este tipo de historietas, pues ya no les empezó a convenir tener que pagar a los dibujantes, tener que pagar a los creadores, a los guionistas, y entonces compraban productos ya hechos, y el mercado mexicano se empezó a convertir en lo que es ahora solamente la reproducción de historias que ya fueron elaboradas en otra parte, y aquí se pueden revender a costos muy bajos y con ganancias más grandes. Y al idioma mexicano, ¿no? Nada más las traducen, ¿no? Ya las compran hasta traducidas. Así que. Creo que para ir cerrando, quería comentar dos cosas. Una es, muchos de los personajes estos de la cultura popular, como comentabas, el santo concretamente es uno de ellos, fueron revisadas hacia los 80s, 90s por la, digamos, alta cultura, ¿no? Para ver si las validaba como un fenómeno legítimamente culto, ¿no? O sea, el santo pasa como personaje de culto y Calimán no tanto, porque es incluso un poco inocente, ingenua la estructura narrativa, el personaje, carece de algunas cosas que consolidaron paradójicamente al santo, ¿no? Que también es lo mismo, pero está más anclado en la cultura popular, pues el asunto de la lucha libre. Y el santo es también un poco más como el estilo de James Bond, ¿no? Ajá. Un poco de espionaje y esas cosas, y policíaco. Y Calimán era una cosa más fantástica, ¿no? Sí, fantástica, pero ciencia ficción épica, también, ¿no? Épica. Y se trataba, lo comentábamos ahorita fuera del aire, que no recuerdo yo si había otra, tal vez sí, pero no la recuerdo ahorita, que era la única serie de aventuras por radio. Las demás eran radionovelas, y esta era una serie de aventuras. Iban seriadas, efectivamente, durante, no sé, 6, 10, 12 capítulos. Se trataba contra una saga, ¿no? Ajá, una saga, digamos, sí. Pero era una emisión de radio de aventuras. E incluso andaban viajando por diferentes lugares del mundo y cosas así, que eso le daba un toque muy diferente. A lo mejor fue demasiado adelantada a su época en ese aspecto, y un poco pobre, como lo dices, en el aspecto de la complejidad y la narración. Fíjate que, o sea, no sobrevivió al acartonamiento de la llamada alta cultura, o sea, ese rollo de querer como cuando Monsiváis y esa pandilla empezaron a tocar a gente, ¿no? Como a José Alfredo Jiménez, Agustina, o sea, empezaron como a ver los iconos culturales o fundamentales de la mexicanidad. No le toca a Calimán. Entonces se había debate si era un rollo, si era un personaje de culto, o solamente solamente abro comillas, literatura de evasión, ¿no? Y te quedas, sea una cosa o sea la otra, es un reflejo de la cultura social, porque es la otra parte que quería ir. Se critica mucho de que reproducía una serie de vicios culturales. Por ejemplo, cuando unas series de cómics europeos o norteamericanos empezaron a introducir a la mujer un poco más protagónica y con más ropa, Calimán no lo hacía, y que eso era como un problema de no entender que los tiempos iban cambiando y requiriendo nuevas historias, que no había villanos, por ejemplo, blancos. O sea, todos los villanos eran negros, mestizos, morenos, chinos, pero no los había blancos, y que eso era como endémico, como reflejaba la serie de complejos, el ambiente cultural en el que estamos rodeados, pero que no así, o sea, que no aportaba gran cosa a niveles trascendentales, digamos, ¿no? O sea, pues algunos dicen que solamente es evasión, otros sí plantean que es un personaje de culto, pero a fin de cuentas, la gente que lo pueda revisar, lo pueda leer, va a tener como un corte sagital de una época, ¿no? Sí, pero fíjate que a pesar de falta de aprecio de algunos sectores culturales, como dices, todo mundo en México sabe quién es Calimán. Sí.
Y Bueno, todavía, espero, porque qué tal que y ya to- los y muy, todavía muy se- jóvenes. y todavía se usa en no pocos lugares que haya alguien al que le digan el Solim, ¿no? Es más, La Maldita Vecindad tiene una canción Ujú. en la que el protagonista, según esto, es un fakir de Un esquina fakir, ajá. y se autonombra Solim. ¿Por qué se autonombra Solim? Porque no tiene ninguna referencia cultural otra más a la mano que pues llamarse como el ayudante de Calimán, ¿no? O sea, yo soy como el heredero de Calimán y me acuesto en botellas en la calle. Pero fíjate que es un rollo bien curioso porque lo que es la Botellita de Jerez, La Maldita y otra serie de grupos han retomado una serie de personajes que vienen de la época como los 40, la época negra del siglo XX, los 40, 30, y luego si no te pones a investigarle, pues no logran puentear, ¿no? Ujú. Y entonces, porque ese asunto de la bonita densidad, pues ese asunto del quinto patio queda muy marcado, ¿no? Eso de ese juego de los hijos del quinto patio, pues que no haya escuchado esa canción que tenía la canta me parece Emilio Tuero, no logran entender el nombrezote que tiene este grupo, ¿no? Es que era un juego entre lo que estamos haciendo y la cultura de nuestros padres, ¿no? Ujú. Se dio un salto durante los 60s y parte de los 70s, era oponerme y rechazar, que esa era la posición de casi todos los jóvenes, la cultura de nuestros padres. Y en los 80s algunos grupos, como lo que mencionas, dicen, no, es que podemos hacer cosas nuevas retomando parte de la cultura de nuestros padres, parte de la herencia. Estamos peleados con cosas que ellos hicieron o esa época, pero también hay cosas que rescatamos y son de nosotros, como Solim, como el propio nombre del grupo, y muchas otras expresiones que utilizaron grupos mexicanos, que por cierto tampoco trascendieron más allá porque las disqueras preferían traer cosas ya hechas del extranjero que invertir y arriesgar sus capitales en promover lo que se estaba creando. Lo mismo pasó con el doblaje, era casi la misma lógica. En vez de hacer aquí los doblajes y hacer las traducciones aquí, ya venían con traducciones dictadas desde el extranjero. Fíjate, bueno, cuando te digo que lo consideran como lectura de evasión, como cultura vulgar, digamos, que una manera elegante de decirlo, había uno de sus herederos de los derechos pregunta, ¿no? O sea, resulta que a Modesto Vázquez y Rafael Cudberto Navarro, los creadores de Calimán, se les considera así, pero a Riz Butchor, ¿cómo se pronuncia el creador de Tarzán? Burroughs. Resulta que se le considera como de culto y de alta cultura y de un lenguaje sofisticado, cuando es básicamente una estructura de aventuras sin raíces muy digamos antropológicamente muy exactas, ¿no? Hablamos plagado de errores y prejuicios raciales por mayor. Entonces ahí entramos otra vez a este asunto muy jodido de que se considera lo externo lo alienante como la gran cultura. Además se considera a Memín Pinguín como una de las glorias nacionales, que a mí nunca me gustó, pero bueno, aparte de eso, y entonces decir que Memín Pinguín era como más de culto que Chanoc o que Calimán, se me hace como insustancial, pero además insostenible, porque uno sí y el otro no. Es ahí cuando no hay hay gente que intenta hacer investigaciones porque una cosa se ancla y otra no. O sea, y a fin de cuentas es el tiempo lo que determina quién permanece y quién no permanece. Calimán lo logró con fuerza hasta 35 años después de ser creado. Ahorita prácticamente está como olvidado, y incluso... Y si lo buscas en la red es muy muy difícil encontrar cosas, o sea, me refiero a ejemplares, historietas y videos y eso de Calimán. Algunas de las películas sí las encuentra uno, pero aparte de todo es que en otros países, por ejemplo, Kino, bueno, el equipo que edita Kino, pagó la digitalización, o sea, invirtió la digitalización de Mafalda, ¿no? Igual me parece que Búger Aceitoso también pagaron la digitalización de esa historieta. Y bueno, obviamente, con la familia Burrón se han hecho reediciones y hasta se han reunido en libros para su venta. También a lo mejor hay una razón de mercado, pero independientemente de la razón de mercado, habría que pedirle a Conaculta, a la SEP, que hicieran ediciones
aunque sea de colección, de estas historietas que mencionamos y de las de los hermanos, las de Germán Mutz, de los super sabios, y Rolando el Rabioso. Bueno, hay un montón de cosas que se hacían en México que tuvieron mucha difusión y que valdría la pena, pues por lo menos para tenerlas en las colecciones, el recuerdo de esto que tú mencionabas hace rato como la época de oro de la historieta mexicana. Sí, pero también no sería complicado digitalizar, o sea, incluso lo puedes hacer solamente con gente de servicio social, o sea, en alguna, con eso puedes sacar, por ejemplo, digitalizar a ríos. ¿Cuál es el problema real, no? O sea, implica más ganas de hacerlo. Ganas de hacerlos, poner infraestructura, poner como los soportes, y la difusión, cómo se buscaría una retribución, una serie de cosas, pero no hay como la voluntad de hacerlo, y puede, o sea, si nadie lo hace, o sea, puede que se pierda, ¿no? O sea, puede que se pierda, igual le puede pasar algo así como a Gis y Trino con su Santos y la de toda la Mendoza, si no se recuperan y se empiezan a digitalizar, que es una chamba bastante tediosa, pero no complicada, ¿no? Y aunque sea un humor local y muy de época, porque los casos que estamos mencionando, pues la historieta era para la semana, lo que decías de Gis y Trino pues era para el día, pero de todos modos te ayudan a rescatar un ambiente, y cómo veían en diferentes tipos de creadores una época determinada. Te pongo un ejemplo. Yo fui más aficionado, por ejemplo, a Chanok, ¿no? Sí. Y entonces tú comprabas el Chanok y si la noticia de esta semana era, por ejemplo, se escapó el Chapo. Por ejemplo, el Chapo. Entonces lo que hacían en Chanok es que hacían una parodia y entonces resultaba que el Chapus se había escapado de la cárcel más reforzada de ahí de Iztac, y entonces Secup se lo encontraba y lo trataba de atrapar y se metían en enredos y finalmente Chanok salvaba la situación. Pero estaban siempre haciendo como la crónica paralela y la ironía, la burla de lo que estaba pasando. Sí, era una y no era solo de eso, era incluso del cine. Yo recuerdo mucho un número que estaba en su apogeo, una película gringa que no me acuerdo del nombre, y un número del Chanok se trataba de hacer la parodia de la película, lo que hacían en Estados Unidos los del MAD, pero acá ocurría todo en Iztac. Sí, de hecho, siempre ha sido México como una historieta muy, muy carpera, ¿no? O sea, de bajarla de pechita y ponerla, ¿no? Sí. Ya sería, creo que todo. Imagínate a Murillo Caram cómo le estaría yendo si tuviéramos todavía de la historieta y a Osorio Chong y a Peña Nieto. Lástima que ya se han perdido sus cosas, pero porque no eran demasiado agresivos con el poder, nada más eran incisivos. Fíjate cuando quisieron hacer la historieta del santo, la animación, que no pegó, eran como cortitos de 3 minutos. Quisieron hacer una pelea del santo contra las mujeres lobo en el segundo piso del periférico. O sea, y sonaba bien, pero la realización y la capacidad narrativa, sobre todo la capacidid narrativa, porque uno puede soportar incluso un dibujo, lo digo entre comillas, regular son, pues los signos está bien chafa. Pero la narrativa era lo que no lograba enganchar, ¿no? Y eran cortitos de 5, a lo mejor 5 minutos. Porque se ha perdido una gran escuela de guionistas que llegamos a tener, pero pues si no hay lana, pues te dedicas a otra cosa. Y todo lo importas, pues sí. Ya creo que nos despedimos por hoy y ya sería todo por... Emancipación Radio. Emancipación Radio. De convergencia proletaria. Sigue la lucha de clases entre ricos y oprimidos, y hay que buscar decididos hasta allá.